Misrachi pregunta hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Doctor, hablemos de Omicron. ¿Qué es la diferencia de la Delta y qué síntomas deberían alertarnos? Bueno, por ahora lo que se sabe es que la variante Omicron es bastante diferente a todas las variantes anteriores en términos de las mutaciones que tiene en la proteína S y en todo el genoma del virus. Por ejemplo, todas las variantes anteriores tenían 10 a 15 mutaciones en la proteína S. Este tiene el doble, tiene casi 30 mutaciones en la proteína pico, que es la proteína precisamente que es la llave que permite la entrada a nuestras células y causar las infecciones, ¿no? ¿Eso Además, significa que entra con más facilidad al cuerpo? bueno, todavía la información es muy preliminar y todavía realmente no se sabe si la mayor cantidad de mutaciones va a cambiar las características del virus y tornarlo más agresivo o más transmisible o que va a dar la respuesta de las vacunas. Eso todavía realmente no se sabe, ¿no? Por ahora lo que se ha visto en Sudáfrica, que aparente ser más transmisible que la Delta, más o menos como 2 veces más, pero la información todavía es muy preliminar. Y el hecho de que tenga más mutaciones incluso a veces es contraproducente para el propio virus, porque entre las mutaciones, entre ellas se pueden anular, y a veces, por ejemplo, uno se tiene que figurar la proteína pico como una especie de llave que entra en la cerradura que es nuestra célula. Entonces, si hay muchas mutaciones, se deforma tanto la proteína S que a lo mejor no puede entrar, no embona bien en esa cerradura celular y a lo mejor pues no sea más agresiva que las variantes anteriores. Entendemos que, o por lo menos la información que manejamos hasta ahora, hay más casos en Sudáfrica de Omicron, pero ¿se originó en Sudáfrica? No se sabe tampoco, no se sabe tampoco, pero hay evidencia que sugiere de que el origen de esta variante Omicron no es de octubre ni de noviembre, sino que muy probablemente viene de atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, se han identificado personas en Europa infectadas con la variante Omicron y no por viajes relacionados a Sudáfrica, o sea que como que pudiese haber algo de transmisión comunitaria en algunos países de Europa, y eso lo que denotaría es que a lo mejor el origen de esta variante es anterior a octubre de este año, ¿no? Pero todavía realmente la información que se tiene no permite saber en qué lugar del mundo se originó esta variante. ¿Y cómo se determina si un caso es de la variante Delta o de la variante Omicron o de la variante que sea? La única forma es el laboratorio, en nuestro país el laboratorio Gorgas, porque ellos son los que hacen la secuenciación genómica para saber cuántas mutaciones tiene la variedad que aíslan, ¿no? Sí, el asunto es que el Gorgas está haciendo secuenciación genómica más o menos como en el 3 al 4% de los virus que se aíslan cada día. Así que realmente es una muestra aleatoria y ellos se esmeran en tratar de secuenciar el virus para ver si hay variante Omicron circulando, ¿no? Así que hay que depender del Gorgas para saber realmente qué variante está infectando a los panameños en este momento, ¿no? Y en este momento en Panamá está circulando solo la variante Delta o variantes anteriores todavía siguen circulando. La última información que ha dado el Gorgas es que más del 95% de los virus que se están aislando son Delta. Y una pequeña porcentaje es la variante colombiana Mu y alguna otra autóctona, pero realmente casi el predominio de circulación en el país ahora mismo es Delta. ¿Quién le pone el nombre a esas variantes? Delta, Omicron, Mu. ¿Quién le pone los nombres? La Organización Mundial de la Salud decidió ponerle el alfabeto griego, nominar las variantes para evitar la estigmatización por región geográfica. Por ejemplo, se aísla en Reino Unido y se llama británica, o se llama brasileña, o se llama sudafricana. Entonces, para tratar de Pero igual le dicen la colombiana Mu. Sí, exacto, ¿no? Pero lo de las letras griegas yo creo que es una actitud, una estrategia bien sensata para evitar eso y para que sea más fácil por el público manejar el nombre, ¿no? Porque antes eran nombres numéricos o con letras, ¿no? ¿Qué números deberían preocuparnos en Panamá? ¿Ha habido un aumento del RT, de los casos activos, etcétera? ¿Qué números deberían preocuparnos aquí, doctor? Bueno, yo creo que los números más importantes para saber si realmente ya estamos teniendo una cuarta ola son, por un lado, el porcentaje de positividad de prueba, ¿no? Que todavía tenemos semanas en que no ha superado el 5%, y eso es bueno, ¿no? Porque eso significa control temporal de la pandemia, ¿no? Pero ha subido de 2.6 a 3.8.
Claro, ha subido algo y lógicamente pues a veces eso es como el debut de que vamos a tener una ola, ¿no? Pero todavía estamos un poco lejos del 5% afortunadamente. Y el otro número importante, porque es un número que tiene que ver con aplicar medidas de restricción que nadie quiere, es el tema de las hospitalizaciones, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que todavía está bastante bajo afortunadamente, ¿no? El RT ha aumentado en todas las provincias, menos en Bocas del Toro, la comarca Nove y la comarca Gunayala. Sí, pero el RT a veces depende mucho de dos factores. Primero, de que no hay que hacerlo por semana o por 2 semanas para que sea más estable el número y tener un mejor índice, ¿no? Y lo otro que depende también del número de casos que hay en una determinada comunidad, una determinada provincia. Si el número es bajo, el RT realmente también pierde un poco de sensibilidad, ¿no? Así que hay que manejar un poco el RT con un poco de cautela. Usted fue de los que se opuso a cerrar el aeropuerto al principio de la pandemia. Decía que eso no iba a causar ningún efecto positivo en los números. ¿Qué opina ahora del cierre de ciertos vuelos? Igual, yo creo que hay más evidencia ahora y contundente, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho muchas instituciones científicas, de que cerrar completamente la entrada en los aeropuertos lo que hace es retrasar por 2 o 3 semanas la entrada del virus, pero el virus va a entrar de todos modos, ¿no? Quizás como una medida para ganar tiempo, al principio que había mucha incertidumbre, pero ahora realmente la gente sabe, primero, cómo protegerse, segundo, hay vacunas, y tercero, ya es muy probable que ya pronto tengamos medicamentos, ¿no? Entonces, ya esas estrategias de cerrar y discriminar y aislarse del mundo realmente no tienen ningún sentido porque solamente retrasamos un poco, pero afectamos completamente el turismo en el país y la activación económica. Por otro lado, Israel, que ha sido el termómetro mundial desde el inicio de la pandemia, cerró fronteras y no como nosotros, que ciertos vuelos, cerró fronteras del todo. Claro, eso es un principio precautorio de algunos países porque se desconoce, por ejemplo, cuán agresiva va a ser la variante Omicron, ¿no? Entonces ellos decidieron, como tienen realmente bastante control ahora mismo en Israel de los casos por la gran porcentaje de población vacunada y porque muchos han puesto ya el refuerzo que les ha dado una inmunidad bastante robusta a la gente. Entonces, como se tiene mucha incertidumbre con el tema de la variante Omicron, decidieron anticiparse a eso como una medida de precaución y cerrar, ¿no? Pero cuando haya más información sobre la variante Omicron, su agresividad, su grado de contagiosidad, etcétera, muy probablemente vayan a cambiar la postura, ¿no? Bueno, doctor, vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando de Omicron y de la vacunación en Panamá. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Doctor, ¿qué medidas debería tomar Panamá frente a la posibilidad de una cuarta ola? Y segundo, si esas medidas deberían ser distintas con vacunados y con no vacunados. Bueno, evidentemente las medidas que está tomando el Ministerio de Salud son las adecuadas en este momento, ¿no? Y lógicamente pues nadie quiere volver a restricciones que sean rigurosas y que afecten la vida cotidiana, ¿no? Ya la gente sabe cómo protegerse, entonces yo creo que no hay ninguna necesidad de estar amenazando a las personas para tratar de que cumplan con los requerimientos, ¿no? Una educación constante es fundamental y los medios de comunicación ayudan muchísimo en eso, ¿no? Entonces ya la gente sabe cómo protegerse. Ojalá que no tengamos que volver a esas medidas rigurosas de restricciones, ¿no? Pero si hay una cuarta ola, alguna medida de esa índole tiene que tomarse, ¿no? Y yo realmente estaría a favor, como lo ha hecho algunos países europeos, de alguna manera diferenciar un poco entre las personas bien vacunadas y las personas que no se han vacunado por distintas razones. Porque lo que se ha visto es que las variantes precisamente surgen más en población no vacunada que en población vacunada. Eso por un lado. Lo segundo es que la probabilidad de que una persona vacunada esté contagiada es menor que si no está vacunada. Y además, si una persona vacunada está contagiada, la probabilidad de que transmita o contagie el virus a los vecinos alrededor también es más reducida que si la persona no está vacunada. Entonces, yo creo que es un concepto de solidaridad con los demás. No solamente es protección personal, sino también protección de los demás. Y en ese sentido, pues yo creo que si mucha gente ha sido tan responsable de vacunarse y ponerse refuerzos, etcétera,
lógicamente pues el castigo no podría ser a ellos que han sido responsables, sino que tendría que venir la presión de la gente precisamente que no se ha vacunado. ¿Cuántas posibilidades menos tiene un vacunado frente a un no vacunado de contagiarse, de hospitalizarse y de morir, doctor? Sí, las cifras varían dependiendo de la variante que circula, dependiendo de cómo anda la pandemia en un país, ¿no? Pero más o menos, si resumimos más o menos las probabilidades, por ejemplo, para infección anda como entre 5 y 10 veces más probable que un no vacunado se infecte que a un vacunado. Si nos vamos a hospitalización, eso anda como entre 15 y 20 veces menos probable para el vacunado ser hospitalizado. Y si nos vamos para fallecimiento, anda por el orden del 20 al 30 veces menos. O sea que claramente, tanto en hospitalización como en muerte, que es el COVID grave, que es lo que nos debe preocupar más, pero también en infección, las probabilidades están a favor de los bien vacunados, sin lugar a dudas. El 10%, alrededor del 10% de los fallecidos en Panamá han estado vacunados con las 2 dosis. Pero con una sola dosis, ¿cuánta protección hay frente a la Delta, que es la que predomina? Bueno, lo que se ha determinado en publicaciones recientes es que con una sola dosis y para Delta, la protección anda por ahí por el 30-35%, no va más allá, ¿no? Es muy bajita, ¿no? Así que es bastante baja, entonces se necesita no solamente la segunda dosis, sino que si han pasado 6 meses después de la segunda dosis, hay que también ponerse el refuerzo, ¿no? Con esas 3 dosis completas, la persona puede tener garantía de que está muy protegida, sobre todo contra la enfermedad grave. Así que hay que vacunarse, por supuesto. ¿Cuál es la razón, doctor, por la que las autoridades no publican el porcentaje de infectados, hospitalizados, fallecidos, no vacunados? Al final esa es la mejor carta de presentación para que los no vacunados se vacunen. Sin lugar a dudas, yo creo que quizás la dificultad es que no tienen una buena base de datos y un buen análisis robusto en tiempo real que permitan tener esas cifras y manejarlas diariamente. Pero nosotros siempre hemos insistido que la mejor carta de presentación es la transparencia y dar la información, ¿no? Y si los datos de infectados, de hospitalizados y de fallecidos son menores en los vacunados, como está ocurriendo en toda parte del mundo, ese es un buen dato para que la gente realmente incentivar la vacunación en los que faltan, ¿no? Doctor, ¿hasta cuándo necesitaremos refuerzos? Usted habla de que si hay medidas estaría de acuerdo en que fueran diferentes para los vacunados completos, o sea, con todas las dosis, y los no vacunados. Pero ¿cuánto es todas las dosis? O sea, al final hay gente poniéndose la tercera dosis en este momento. Con el refuerzo, después de los 6 meses de la segunda dosis, ¿cuánto tiempo se espera que dure esa protección? No se sabe, pero lo que sí es evidente es que una vez que las personas se ponen el refuerzo, la cantidad de anticuerpos en la sangre aumenta como en 30 veces más. Y ese aumento tan enorme de anticuerpos con el refuerzo pueden hacer presagiar de que a lo mejor una dosis adicional quizás no se necesite a lo mejor por 1 o 2 años o quizás más. No se sabe realmente si se va a necesitar un refuerzo adicional después del refuerzo ese que estamos ahora administrando. Pero evidentemente todo depende también de la evolución del virus, ¿no? Hay que ver el tema de la variante Omicron, cómo se comporta. Así que por ahora realmente se pone el refuerzo. No sabemos en cuánto tiempo más habrá necesidad, si es que la hay, de aplicar una dosis adicional. Hay algo que me llama la atención. Cada vez que sale una nueva variante, las farmacéuticas aprovechan la preocupación natural de los ciudadanos para hablar de refuerzos o de cambios en las dosis. ¿En qué momento esto se vuelve un negocio de las farmacéuticas? Bueno, yo lo que creo es que nosotros no debemos hacerle caso a la farmacéutica, eso para empezar. Hay que hacerle caso a la comunidad científica, porque muchas veces lo hemos visto que las farmacéuticas dicen unos números espectaculares, probablemente para que sus productos coticen mejor en bolsa, y después cuando ellos presentan los datos a la FDA, a la EMA en Europa o a la OMS, los números a lo mejor no son tan buenos como lo habían puesto al principio, ¿no? Entonces hay que esperar realmente las evaluaciones de la comunidad científica para tomar las decisiones
en los países, ¿no? Entonces hay que un poco distanciarse del mensaje empresarial y esperar mejor el mensaje científico para realmente tener una idea más precisa de las bondades tanto de los medicamentos como de las vacunas. Vamos a cambio, doctor. Seguimos hablando de esto en el siguiente bloque. No se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Doctor, hablábamos en el bloque anterior de la información que nos suministran las farmacéuticas versus la que nos comunican los expertos. En esa misma línea quisiera que habláramos un poquito del espacio entre las dosis. La farmacéutica recomienda que sea 3 semanas, la segunda después de la primera. Los expertos hablan de 6 a 8 semanas. Sí, lo que sucede es que esos espaciamientos tan cortos, 3 semanas para Pfizer, 4 semanas para Moderna y muchas de las otras, fueron realmente seleccionados por la premura pandémica, ¿no? Para tratar de alguna manera cortar las hospitalizaciones y las muertes, ¿no? Pero en todas las demás vacunas, para todas las demás infecciones, el espaciamiento adecuado de una segunda dosis es por lo menos 6 semanas a 8 semanas. Entonces lo que muchos científicos piensan es que si las dosis se espacían mejor y no son tan rápidas, la respuesta inmune va a ser más robusta y más duradera, y se ha pensado incluso que a lo mejor no necesitaríamos un refuerzo tan rápido, 6 meses, si se hubieran espaciado mejor las dosis, ¿no? De hecho, hay datos de Reino Unido y de otros países europeos que indican eso, que el espaciamiento de las dosis puede favorecer la respuesta inmune, no solamente la calidad, sino también la duración. Doctor, en Panamá, el 11% de los que se aplicaron Pfizer no volvieron a aplicarse su segunda dosis. Esos son 330 y pico mil personas. En cuanto a AstraZeneca, los números son muy diferentes. Solamente el 1% no fue por su segunda dosis. ¿Por qué? Bueno, no sabemos realmente. Habría que hacer un estudio sociológico para saber eso, ¿no? Pero quizás tenga relación con temor a eventos adversos, dependiendo de la infodemia del momento. Y también pudiera tener relación con, por ejemplo, las personas que han tenido COVID anteriormente. Muchos se han puesto solamente una dosis, ¿no? Asumiendo de que con una sola dosis pues ya tienen una respuesta inmune robusta, ¿no? La información preliminar que se tiene de Sudáfrica es que las personas que han tenido COVID anteriormente tienen mayor riesgo de reinfección con la variante Omicron que las personas que están bien vacunadas. Así que la recomendación actual es que una persona que ha tenido COVID, mejor que se ponga sus 2 dosis de vacuna para protegerse muy bien de la variante Omicron, ¿no? Esa es la evidencia preliminar de Sudáfrica que se está generando en este momento. Doctor, en Panamá los niños de 5 a 11 años representan el 12% de la población, lo que significa que sin ellos no alcanzamos la inmunidad de rebaño. ¿Por qué esperar hasta febrero para vacunarlos? Bueno, yo creo que la espera hasta febrero tiene que ver con 3 factores. Uno es esperar los datos de seguridad en Estados Unidos. Ya van más de 4 millones de niños en Estados Unidos vacunados de 5 a 11 años de edad, y los datos hasta ahora son realmente muy buenos en términos de seguridad, ¿no? Eso da como más garantía de que la vacunación en ese grupo infantil es segura, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la formulación. La formulación pediátrica es diferente al vial en el adulto. Entonces hay que esperar que la empresa Pfizer fabrique todas estas formulaciones nuevas y las distribuya a nivel mundial, no solamente a Panamá, ¿no? Y el tercer factor tiene que ver con el inicio de la actividad escolar. Es mucho más fácil logísticamente pues vacunar ya en las escuelas que en otros lugares. ¿Cuándo va a acabar esto, doctor, si los países pobres no han vacunado a su población, máximo al 7%, y siguen esparciendo nuevas variantes? Es que ese es el riesgo que se tenía y que siempre se ha dicho, de que si hay inequidad en el mundo, esto va a seguir, porque van a emerger nuevas variantes y va a haber un boomerang en los países que ya lo habían controlado, porque se va a introducir una nueva variante de los países vecinos, ¿no? Entonces tiene que haber equidad en la distribución de las vacunas. El ejemplo típico es el de la variante Omicron, ¿no? En el continente africano pues se tiene muy pobre porcentaje de vacunación. Y eso puede seguir siendo así en la medida en que no tengamos vacunación global, que es lo que realmente hay que hacer. Doctor, por último, las pruebas. ¿Cuándo hacerse antígeno? ¿Cuándo hacerse PCR? Al final, en las pruebas de antígenos te dicen, si saliste negativo, hasta el PCR. Entonces, ¿por qué no solamente existe el PCR?
Bueno, lo habitual, actualmente la evidencia actual indica que el antígeno es quizás mejor, más sensible, más confiable cuando la persona tiene síntomas. Cuando la persona no tiene síntomas respiratorios, es mucho más confiable la PCR. Pero la ventaja, por ejemplo, que te da el antígeno es que el resultado es mucho más rápido que la PCR, ¿no? Así que Pero si no es exacto, ¿de qué sirve la rapidez? porque se puede repetir rápidamente, se puede repetir al día siguiente, ¿no? Entonces, en la medida en que tú repitas la prueba, eso le da más sensibilidad, ¿no? Y la de antígeno es más barata también, ¿no? O sea que hay diferentes factores a favor y en contra, pero la prueba más sensible, más confiable al final, incluso la que ayuda a determinar la variante que está involucrada es la PCR. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier San Llorens. Que tengan excelente día.